¿Sabían que el 90% de los millonarios se volvió millonario invirtiendo en inmuebles? Las ventajas son muchas: ingresos pasivos al alquilar las propiedades, ganancias por revalorización cuando el precio sube y la posibilidad de apalancarse comprando algo de mayor valor del que pueden pagar usando crédito hipotecario. Todo fantástico. Sin embargo, los estudios dicen que más del 80% de los jóvenes no pueden comprarse una casa. Y las razones son bajos salarios, claro, falta de crédito o tasas de interés muy altas y en general la dificultad para ahorrar para poder pagar los altos precios de las propiedades. Además, seamos sinceros, a menos que sean agentes inmobiliarios o trabajen en esta industria, comprar una propiedad es una pesadilla. Hay que estudiar el mercado, buscar una propiedad que sea una buena oportunidad, llamar a la gente, coordinar una visita, chequear que todo funcione correctamente, negociar el precio, tener todo el dinero ya listo o esperar que el banco apruebe un préstamo, firmar un contrato, registrar la propiedad, etc. Y claro, eso es solo el comienzo. Una vez que uno es dueño, hay que hacerle mantenimiento a la propiedad, amoblar y decorar. No olvidarse de pagar los servicios porque de un día para el otro te los cortan, buscar huéspedes, pagar impuestos por los ingresos de alquileres y a veces también por la propiedad y hasta a veces pagarle a una agencia que lo administre en muchos casos. Aquí en Georgia, los españoles se están comprando pisos todas las semanas como si fuera pan caliente. Pero claro, no es fácil. O al menos no es fácil hacerlo bien cuando no te sobra el dinero. El riesgo de invertir mucho dinero en una sola propiedad es altísimo. Y acá en Georgia aún más. Recién llego de ver un pequeño departamento que queremos comprar acá en Tbilisi y el agente de un día para el otro desapareció. Además el dueño solo habla georgiano. Tuvimos que llamar a una amiga local para que nos haga de traductora. Además de eso, el piso está alquilado en este momento por Airbnb. Así que había una chica ahí que, obviamente en todo su derecho, no quería abrir la puerta para que pudiéramos ver el departamento. Así que nada fácil. Claro, puede ser una buena oportunidad, pero el riesgo es mucho más alto. Para la mayoría es mucho mejor invertir en propiedades alrededor del mundo y no solo en una, sino en cientos o miles al mismo tiempo sin tener que hacer nada de todas estas cosas en persona. Y claro, ya sé lo que estarán pensando, que me volví loco, pero no, el acceso a este tipo de inversiones se ha democratizado y gracias a Internet nunca fue tan fácil. Y todo esto empieza con saber lo que es un REIT o en español un fideicomiso de inversión inmobiliaria que cotiza en bolsa y que se puede comprar y vender como una acción. Los REITs son una gran solución para que los pequeños inversores puedan acceder al sector inmobiliario. Existen en más de 35 países y los más conocidos son, claro, los de Estados Unidos como siempre porque es por lejos el mercado inmobiliario más desarrollado. ¿A quién no le gustaría ser dueño de hoteles, casinos, edificios de departamentos y centros comerciales en Estados Unidos? Aunque sea de una parte, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Las reglas varían en cada país, pero en general estos fondos de inversión invierten por lo menos un 75% de sus activos en inmuebles, reciben por lo menos un 75% de sus ingresos brutos de inmuebles y reparten al menos un 90% de esos ingresos entre sus accionistas vía dividendos. Al invertir en ellos se generan ingresos pasivos de verdad. No tienen que hacer nada. La comisión de estos fondos suele ser muy baja, muchísimo más baja que la de un administrador de propiedades que te llega a cobrar alrededor del 20% sobre las rentas. La inversión es diversificada porque se invierte en cientos y hasta miles de propiedades a la vez y las barreras de entrada son bajísimas. En algunos casos se puede invertir en ellos desde solo $1. Y son ingresos pasivos porque reparten sus ganancias por ley vía dividendos. Y claro, además se puede también ganar por la apreciación de los bienes o la subida del precio de la acción. Pero cuidado, no todos los REITs son iguales. De hecho, son
muy diferentes unos de otros y hay muchísimas opciones. Y ahora sí, presten atención porque a continuación les voy a compartir los que yo creo que son los más interesantes y claro también cómo invertir en ellos con poco dinero y con solo un par de clics. Empecemos por Estados Unidos. Aquí los rates son enormes. Algunos son más grandes que empresas conocidas como Uber, Airbnb, PayPal o Mercado Libre. Y el más grande de todos es Prologis o Prologis y se enfoca en propiedades industriales. En los últimos 5 años ha subido un 90%, casi que ha duplicado su valor. Y en este momento paga un dividendo anual del 2,8%. Le sigue American Tower, que invierte en infraestructura de telecomunicaciones. Vean qué diferente. En los últimos 5 años ha subido alrededor de un 20% su valor y en este momento paga un dividendo de alrededor del 3,4% anual. Eso sí, recuerden que estos fondos cotizan en bolsa, así que su precio se mueve todos los días y por lo tanto el porcentaje de dividendos que pagan también. El siguiente que me pareció interesante es Equinix, que invierte en data centers. Con el crecimiento de la nube y con el enorme poder computacional que requiere ahora la inteligencia artificial, creo que puede ser una buena idea a futuro. En los últimos 5 años ha subido un 75% y en este momento paga alrededor de un 1,8% anual en dividendos. Otro muy interesante es Public Storage, que invierte, como su nombre lo dice, claro, en self-storage o guardamuebles. Y con el nivel de adicción a las compras que tienen en Estados Unidos, no veo cómo puede ser una mala idea a menos que haya un enorme cambio cultural. Y habiendo vivido allá, lo veo muy poco probable, más bien todo lo contrario. Su economía se basa en el consumo y de verdad, no importa cuánto ganen, se lo gastan todo en cosas que no necesitan y que terminan en este tipo de depósitos. Este rate ha subido 30% en los últimos 5 años y en este momento paga alrededor de 4,3% anual en dividendos. Nada mal. Y el último es capaz el más conocido por más que es más pequeño que los anteriores y se llama Realty Income. Enfocado en invertir en propiedades comerciales, este fondo paga dividendos todos los meses y literal tiene registrada la frase "la empresa que paga dividendo todos los meses" en su versión en inglés. No sé qué opinan, pero a mí me parece muy buen marketing. Creo que no lo dije todavía, pero los que mencioné antes pagan dividendos cada 3 meses, que es, claro, lo más común en la bolsa de Estados Unidos. En los últimos 5 años, Realty Income ha subido solo un 7%, pero en este momento paga alrededor del 5,2% en dividendos. Y aclaro que estos son solo algunos de los ejemplos más grandes y conocidos. Hay algunos que son más diversificados y hay otros enfocados en otras categorías completamente diferentes, como departamentos, casinos, hospitales, espacios publicitarios, hoteles, oficinas, residencias privadas, centros comerciales, etc. Ya veo a algunos preguntándose, pero ¿cuál es el mejor de todos? Son demasiadas opciones, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no invertir en todos al mismo tiempo? Esto se puede hacer a través de un fondo cotizado, más conocido como ETF por sus siglas en inglés. Un fondo, por ejemplo, como VNQ de Vanguard, invierte en todos estos rates que mencioné antes y más. De hecho, como pueden ver, tienen exposición a todo tipo de rates, a todos los sectores, solo invirtiendo en un activo que también cotiza en la bolsa como es VNQ. Solo tiene 0,12% de comisión anual. En los últimos 5 años ha bajado alrededor de 8, son un montón de datos. En los últimos 5 años ha bajado alrededor de 8% su valor, pero ahora paga un dividendo de alrededor del 4,4% anual. Pero ¿qué pasa si no quieren invertir en Estados Unidos y prefieren invertir en Europa? Bueno, rápidamente les comparto 3 rates europeos. En general, se podría decir que sus precios han sido
muy golpeados últimamente, así que por otro lado pagan muy buenos dividendos y en general son empresas más conservadoras que las americanas. El primero es Vonovia, que es el más grande enfocado en inmuebles residenciales e invierte más que nada en Alemania, Austria y Suiza. De hecho, cotiza en la bolsa de Frankfurt. En los últimos 5 años ha bajado, atención, un 50% y ahora paga dividendos de alrededor del 4% anual. Le sigue Around Town, que invierte en propiedades comerciales y residenciales, más que nada también en Alemania y también en los Países Bajos. Ha bajado casi 80% su precio en los últimos 5 años y acaba de pagar un dividendo del 15% del precio actual. Una locura. La verdad, no sé cuán sostenible sea esto, no lo he investigado en profundidad, pero me pareció curioso. Y por último, para Europa tenemos Segro, que es el más grande enfocado en bienes raíces industriales. Este cotiza en la bolsa de Londres e invierte en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, Polonia, Italia, España y más. Ha subido 11% en los últimos 5 años y ahora paga un dividendo de alrededor del 3,6% anual. Y si adivinaron, se puede invertir en varios REITs europeos de una sola vez. Y para eso tenemos la versión internacional del ETF que vimos antes y que es DNQI, muy parecida a la anterior pero con la I de internacional. La misma comisión que la anterior de 0,12% anual. Y este ETF no solo invierte en Europa, ojo, sino que está muy diversificado alrededor del mundo. Los principales países son Japón, Australia, Hong Kong, Reino Unido, Singapur y China. ¿Se imaginan ser dueño de propiedades en todos estos países desde solo unos pocos dólares? Una verdadera locura. Ahora la pregunta es, ¿cuánto invierten en Estados Unidos y cuánto en el resto del mundo? Bueno, depende un poco en qué quiera invertir cada uno. Pero claro, si no tienen ganas de tomar la decisión y la quieren hacer fácil, pueden invertir en el ETF REIT de BlackRock, que invierte 70% en REITs de Estados Unidos y el resto en otros países desarrollados. Se pierden los emergentes comparado con la opción anterior, pero también están bien diversificados por sectores. REIT en este momento paga alrededor de 2,3% en dividendos y también tiene comisiones bajas como los ETFs anteriores de Vanguard. Lo que quiero que quede claro es que no hay una inversión perfecta para todos y una que sea la mejor según todos los criterios. Depende de los objetivos de cada uno. ¿Quieren más altos dividendos, por ejemplo? Y bueno, van a tener que tomar más riesgos. Pueden invertir en el ETF REM, que invierte solo en REITs que se enfocan en deudas hipotecarias. Son más riesgosos porque están muy apalancados. Usan deuda para comprar deuda y ganan dinero con la diferencia entre los intereses. Este ETF, por ejemplo, invierte ahora en 32 REITs diferentes y está pagando un dividendo de alrededor del 10% anual. Claro, seguramente si van a ver cuáles son estos 32 REITs y los analizan, varios pagarán más que esto, pero invertir en uno solo sería aún más riesgo. ¿Quieren uno que pague altos dividendos, pero que sea internacional? Bueno, existe también, claro, todo existe. Pueden buscar el ETF Global X Super Dividend Rate ETF o SRET, que está pagando más o menos alrededor de un 7,5% anual en dividendos. Nada mal. La verdad, no se pueden quejar. Tienen inversiones en bienes raíces de todo tipo, por todo el mundo y de todos los tipos de riesgo. Pero ahora se preguntarán, ¿cómo se invierte efectivamente en ellos? Bueno, muy fácil. Se crea una cuenta en un broker serio y regulado, verifican su cuenta proporcionando todos los datos que les piden, depositan dinero, compran y listo. Nada más que hacer. Reciben los dividendos automáticamente en su cuenta todos los meses o cada 3
meses. Pueden ir a eToro, por ejemplo, arriba de todo, buscar estos rates o ETFs, por ejemplo BNQ, le dan a invertir, no importa que cueste $80, pueden invertir desde $10 sin problemas. Y claro, si por alguna razón no encuentran alguno de estos activos en eToro, se crean una cuenta en Interactive Brokers, que es un broker mucho más completo, y ahí van a encontrar no solamente todos, sino que también van a poder invertir desde tan solo $1. Así de fácil, propiedades para todos y todas en todo el mundo de todo tipo desde $1. Una verdadera locura.